Hola, hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Yo sé que sí, querido estudiante. Hoy día iniciamos la actividad 3, las prácticas, los saberes y la ciencia para el cuidado de la salud. Dentro de ello, el día de hoy vamos a realizar la actividad saberes ancestrales y conocimientos científicos para cuidar nuestra salud. Ello en el área de ciencia y tecnología para estudiantes del quinto siglo de educación primaria. ¿Listo? Bien, querido estudiante, acompáñame el día de hoy. Pues bien, querido estudiante, el día de hoy vamos a tener el siguiente propósito. Pues bien, aprenderé a explicar los saberes ancestrales y el conocimiento de la ciencia aportan al cuidado de la salud, investigando diversas fuentes para argumentar mis explicaciones. Pues bien, ahora, ¿qué debo tomar en cuenta para lograr dicho propósito? Pues bien, voy a plantear mis explicaciones iniciales, es decir, mis hipótesis, de acuerdo con la pregunta de investigación relacionada con los saberes ancestrales y el conocimiento de la ciencia en el cuidado de la salud. Así también vamos a elaborar un esquema de plan de acción para mi investigación y responder a preguntas mediante organizadores a partir de la información recibida con respaldo científico. Vamos también a comparar la información o datos que consulté para contrastarla con mis explicaciones iniciales y estructurar mi explicación final. Esto vendría a decir, en otras palabras, la conclusión. Bien, querido estudiante, en las actividades anteriores recogiste información sobre las prácticas de cuidado de la salud en la familia y comunidad usando los saberes ancestrales y los conocimientos científicos. Pues bien, ahora investigarás sobre cómo contribuyen para el cuidado de la salud. Bien, querido estudiante, ahora comenzamos con la actividad leyendo la siguiente situación. A Pedro le empezó a doler el estómago en la noche y se lo contó a su mamá. Ella le dijo que en la mañana lo llevaría a la posta médica de su comunidad. La abuelita, al escuchar a Pedro quejándose de dolor, sugirió a la mamá, según sus saberes ancestrales, que le diera a tomar una infusión de hoja de paico, ya que sospechaba que podría tener parásitos. La mamá de Pedro le comunicó que primero consultará con el médico de la comunidad. A la mañana siguiente el médico examinó a Pedro y, después de realizarle algunos análisis, concluyó que tenía parásitos y le recetó un jarabe antiparasitario. Bien, querido estudiante, en este primer párrafo tenemos ideas principales muy importantes. Bien, sabemos que a Pedro le empezó a doler el estómago y la mamá, al ver esa situación, decidió llevarlo al médico de la comunidad. Sin embargo, su abuelita, que tiene saberes ancestrales, sugiere que usen la infusión de hoja de paico porque tenía o sospechaba que podría tener Pedro, ¿no?, parásitos. Ahora, pero la mamá decidió llevarlo de todas maneras al médico de la comunidad. El médico de la comunidad, justamente al examinar a Pedro, determinó que tenía justamente que parásitos, ¿no es cierto? Y le recetó un jarabe. Bien, querido estudiante, aquí podemos ver ideas importantes de este párrafo y estamos aquí en una disyuntiva en la cual la mamá, bueno, en este caso propone el uso de los jarabes a través de lo que el doctor le recetó, pero aparte tiene también la otra idea de la abuelita que tiene sus saberes ancestrales y que le sugiere usar la infusión de paico. Bien, pero continuemos. La mamá de Pedro le contó a la abuelita lo que le dijo el médico, a lo que la abuelita comentó lo siguiente: puedes darle el jarabe de que le recetó el médico,
Aunque también podrías darle de tomar el paico, que es una planta medicinal para combatir los parásitos y ha sido utilizada de generación en generación. En esta parte podemos ver una idea muy importante en este segundo párrafo, de que esta medicina, el paico, ya es una medicina que ha sido usada en justamente este tipo de malestares. Y no solamente de ahora, sino que ya proviene de generación y en generación. Entonces, de ahí podemos determinar la siguiente situación, que está la mamá de Pedro justamente. Si tú fueras la mamá de Pedro, ¿qué alternativa tomarías? ¿En qué basarías tu decisión? Y así también, ¿qué otras alternativas le podrían servir a Pedro? Estas preguntas, desarróllalas en tu cuaderno o en hojas de reuso, o así te indique tu profesora o profesor. Bien, querido estudiante, durante la actividad anterior has venido recogiendo y leyendo información en diversas fuentes. Te has informado sobre las prácticas y saberes ancestrales y algunos aportes de la ciencia para el cuidado de la salud. Muchas personas, cuando quieren tratar alguna dolencia o enfermedad, realizan diferentes prácticas, ya sea en base a saberes ancestrales o en el conocimiento de la ciencia. Así como Pedro, al escuchar a su abuelita sobre el cuidado de la salud, seguramente sientes curiosidad y te preguntas, ¿debemos utilizar solo los productos medicinales ancestrales o solo las medicinas que se producen con la ciencia? Si se usan los dos conocimientos, ¿sanará más rápido? Entonces, querido estudiante, ante la situación que hemos leído y ante estas interrogantes, planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo los saberes ancestrales y los conocimientos científicos aportan al cuidado de la salud? Da respuesta a esta pregunta de investigación. Recuerda que estas respuestas iniciales vendrían a ser tus hipótesis, que son posibles respuestas y que en el transcurso de la actividad vamos a ir descubriendo o analizando o indagando si tales respuestas han sido correctas. Bien, entonces, querido estudiante, ¿ahora sí estamos listos? Muy bien, yo sé que sí. Bien, querido estudiante, entonces iniciamos con las explicaciones iniciales. Ten presente la pregunta de investigación. ¿Te acuerdas cuál es? Así es, lo puedes ver, ¿no es cierto? ¿Cómo los saberes ancestrales y los conocimientos científicos aportan al cuidado de la salud? Pues bien, a ello tú vas a dar respuesta en tu cuaderno o en hoja de reuso. Por ello, completamos el siguiente cuadro. Yo pienso que los saberes ancestrales y los conocimientos científicos aportan al cuidado de la salud. ¿Por qué? Porque tiene que haber un sustento, ¿no es cierto? Porque nos permite mantenernos sanos a través del uso de cada uno de ellos. Puedes explicar tus propios conocimientos vividos al transcurso de la vida familiar, ya que en nuestra familia hemos usado ese tipo de medicina, ya sea convencional o digamos la tradicional, ¿no es cierto? Que es la parte de la medicina natural. Bien, ante estas explicaciones iniciales, a ello le llamamos hipótesis, porque son las posibles respuestas. No son las respuestas, digamos, contundentes. Son respuestas que tú tienes por ideas que puedan ser. Y que, obviamente, en base a ello, vamos a indagar, vamos a analizar si tales respuestas han sido correctas o si es que hay que mejorar. ¿Sí? Muy bien, queridos estudiantes. Recuerdo una vez más, estamos en las explicaciones iniciales que vendrían a ser las hipótesis. Muy bien, querido estudiante. Pero para poder determinar si las hipótesis son valederas o falsas, entonces realizamos un plan de acción. En este plan de acción vamos a elaborar para comprobar tus explicaciones iniciales. Una vez más, que vendría a ser tus hipótesis. Vamos a comprobar tus hipótesis entonces. Para comprobar tus hipótesis, es decir, explicaciones iniciales, si son verdaderas, te sugerimos planificar, es decir, construir una ruta para resolver dicha situación problemática. Pero, ¿qué es un plan de acción? Es una ruta a seguir para resolver una situación y así también validar tus respuestas, que vendrían a ser tus hipótesis. Para ello planteamos el siguiente esquema. Bien, ahora sí, ¿lo puedes ver?
Claro que sí, en esta parte están las preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son tus objetivos del presente plan de acción? Obviamente conocer los aportes de los saberes ancestrales y los conocimientos de la ciencia en el cuidado de la salud. Esta respuesta proviene de la pregunta de investigación. ¿Qué es lo que se quiere lograr con tu investigación? Pues bien, también, ¿no? Dar a conocer, obviamente clarificar qué tanto esos aportes han permitido el cuidado de la salud. Y así también, en la siguiente pregunta, ¿qué acciones realizaré? ¿Cuáles son las acciones o pasos ordenados que vas a realizar para demostrar si tu explicación inicial es válida? Para ello, ahí va estos pasos. Primero haré. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero, obviamente, vamos a dar respuesta a través de las hipótesis. Luego vamos a indagar. Vamos a buscar referencias bibliográficas o así también del internet, siempre y cuando sean, obviamente, respuestas válidas, sean sitios formales en la cual puedas obtener dicha respuesta. Y después, ¿qué harás? Vamos a comprobar si dar estas respuestas junto con las explicaciones o las hipótesis si son verdaderas o falsas. Bien, y lo siguiente también, ¿qué materiales o recursos vas a necesitar? Bien, aquí vas a escribir los nombres de los textos que vas a escoger. Puedes volver a consultar los que leíste en anteriores actividades, o también puedes, si recuerdas otros textos, y también te recomiendo que sean también sitios web. Excelente, anótalo una vez más, que siempre y cuando sean fuentes confiables. Bien, muy bien. Por ejemplo, acá va a ir justamente lo que vamos ahora en este momento a leer, que nos va a permitir afianzar o, digamos, abrir, indagar y analizar justamente sobre el tema de los saberes ancestrales y los conocimientos en el cuidado de la salud. Bien, entonces, querido estudiante, acompáñame. Recojo de datos y análisis de resultados. Bien, Pedro ha leído en las redes sociales que si consume vitamina C en grandes cantidades estará fortaleciendo su sistema inmunológico y no se enfermará. ¿Esta información será válida? Te invitamos a leer el siguiente texto. Querido estudiante, te presento lo siguiente. Lo que estamos haciendo en este recojo de datos y análisis de resultados es justamente que tú, a través de la lectura o indagaciones, ya sea de libros, es más, también del diálogo familiar, permitas validar dichas respuestas o dichas obtenciones de resultados. Por ejemplo, aquí tenemos lo que obviamente Pedro ha leído a través de las redes sociales. Bien, tenemos el título: no hay evidencia que apoye el uso de vitamina C en la prevención y tratamiento del COVID-19. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DGMID, a través de la Dirección de Farmacovigilancia, Acceso y Uso, DFAU, informa a los profesionales de salud y población en general lo siguiente. La vitamina C es un micronutriente fundamental para el buen funcionamiento del sistema inmunológico y desempeña un papel vital para la salud y el bienestar nutricional. Sin embargo, las cantidades necesarias para la ingesta diaria son pequeñas y por lo general pueden obtenerse de forma equilibrada de algunos alimentos como el camu camu, naranja, mandarina, tumbo, limón, cocona, guaymanto, entre otros. Las vitaminas en general pueden desempeñar un papel importante en la salud de algunas personas, especialmente aquellas que tienen deficiencias. La vitamina C puede tener varios beneficios para la salud, pero la única evidencia bien establecida para su uso es en el tratamiento del escorbuto. Bien, a raíz del estado de emergencia por la pandemia de COVID-19, se ha incrementado la demanda de vitamina C como posible coadyuvante en el tratamiento de la infección del SARS-CoV-2, virus causante del COVID-19. En este contexto se encontró que a la fecha no existe evidencia concluyente en la literatura médica que respalde el uso de la vitamina C, ya sea por vía oral o parenteral, para la prevención de la COVID-19 o para el tratamiento de los síntomas de afecciones asociadas a COVID-19. La DGMID recomienda que antes de consumir o utilizar suplementos de vitamina C se cuente con la adecuada información y
en todo caso se consulte con un profesional de la salud. Bien, querido estudiante. Pedro había leído en las redes, tengan en cuenta que el consumir la vitamina C ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, que si bien es cierto que se ha escuchado que consumir vitamina C ayuda al sistema inmunológico a desarrollarse, a estar, digamos, inmune, esto todavía no está debidamente comprobado. Bien, ya lo menciona justamente Dijimit en el texto. A continuación, te presentamos algunas interrogantes que te ayudarán a dar respuesta a la pregunta de investigación. ¿Te acuerdas cuál es una vez más? Así es, cómo los saberes ancestrales y los conocimientos científicos aportan al cuidado de la salud. Bien, en base a esta pregunta y en base a la lectura anterior, ¿qué información o datos de dicha lectura te puede ayudar a afirmar o cambiar tus explicaciones iniciales? Usa un organizador gráfico, dibujos o esquemas para representar tu idea. Tenemos de la lectura anterior, no hay evidencia que apoye el uso de la vitamina C en la prevención y tratamiento de la COVID-19. Bueno, de la lectura tenemos las ideas importantes como que las vitaminas pueden obtenerse de forma equilibrada de algunos alimentos como el camu camu, naranja, mandarina, tumbo, limón, cocona, guaymanto, entre otros. A través de los conocimientos científicos podemos informarnos sobre los micronutrientes fundamentales para el buen funcionamiento del sistema inmunológico, pero obviamente no existe ninguna evidencia concluyente en la literatura médica de que respalde el uso de vitamina C. Bien, este es un organizador gráfico que resume todo el texto que hemos leído. Bien, ahora sí, querido estudiante, tú realizas tu organizador gráfico según tu punto de vista o según lo que tú confieres que es necesario tener en dicho gráfico. Recuerda que estos gráficos, ya sea semántico o conceptual o visual, y en este caso esquemas, pues bien, se trata de sacar las ideas importantes del texto leído. Ahora, B. ¿Recuerdas qué quería investigar Pedro? Luego de haber desarrollado estas actividades, ¿qué información le puedes proporcionar a Pedro para ayudarle a resolver su pregunta? Sustenta tus ideas. Bien, dentro de lo que podemos decirle a Pedro, después de haber leído la lectura, es que obviamente los medicamentos de proveniencia ancestral o convencional, en cierta forma son buenas, ambas, cada uno en su distinto ámbito, pero se tiene en cuenta que se debe trabajar de la mano. Siempre es importante tener de todas maneras el análisis y la información del médico para saber qué tipo de enfermedad tenemos a través de ciertos análisis. Que podamos tratarlo con la medicina convencional o la medicina natural, eso ya entrará en decisión de cada uno, y que también tengamos que ver mucho del resultado o cómo responde nuestro cuerpo en el uso de dicha medicina. Bien, ahora, de acuerdo con la información que obtuviste en la actividad anterior, ¿crees que todas las plantas tienen propiedades para curar enfermedades? ¿Cómo lo explicarías? Bien, en este caso, querido estudiante, te doy una sugerencia. Pregunta a tus familiares con respecto si todos los medicamentos o las medicinas naturales que han usado les ha servido realmente al 100%, o en ocasiones, al no ver ningún resultado, han tenido que ir a comprar la medicina convencional. Bien, analízalo junto con tu familia y da respuesta a dicha pregunta. Y ahora, ¿qué realizó la Dijimit para llegar a la conclusión sobre el beneficio de la vitamina C de algunos alimentos en el tratamiento del escorbuto? ¿Cómo lo explicarías? Claro, ¿no? Si bien es cierto, Dijimit no explica cómo en el texto, no indica cómo así, está totalmente ya corroborado de que sí, dicha vitamina C nos ayuda para el tratamiento del escorbuto, pero también hay que tener en cuenta que Dijimit es una organización encargada justamente de investigar, analizar y buscar justamente esta literatura médica para saber si tales o cuáles medicinas ya son fehacientemente para el cuidado o para la curación de alguna u otra enfermedad. Bien, tú sustenta tu respuesta. Recuerda una vez más cuál es la pregunta de investigación. Ello es muy importante. Sobre el texto que has leído y otros textos que tú tengas, y a mí en particular también puedes ir buscar en sitios web que sean obviamente fuentes confiables, te ayuden a desarrollar dicha pregunta de investigación.
Ahora, una vez que ya tengas la indagación y hayas analizado, estructuramos la nueva información. Vuelve a leer tus explicaciones iniciales, ¿te acuerdas? A ver, las explicaciones iniciales, ¿qué son? Las hipótesis. Eso, muy bien. ¿Estás de acuerdo con ellas? ¿Dichas hipótesis son verdaderas o consideramos como que son falsas? Bien, ello tienes que comparar tu respuesta ahora y después de haber investigado e indagado. Ahora compara estas respuestas tuyas con las del principio. Para concluir tu investigación, completa el siguiente esquema utilizando lo que aprendiste hasta el momento. Al iniciar esta actividad, mis explicaciones iniciales, es decir, las hipótesis, eran: anota tus hipótesis o escribe tus respuestas iniciales. Al terminar esta actividad, ahora mis explicaciones iniciales son: vuelve a responder dicha pregunta de investigación después de haber leído y ahora compara tus respuestas. Muy bien, queridos estudiantes, los felicito. Y ahora, comunica con tu familia o dialoga con tu familia sobre lo aprendido el día de hoy, a partir de las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿qué dificultades tuve para investigar? ¿Qué hice para resolverlas? ¿Cómo contribuyó esta actividad para sustentar mi explicación? Y por último, ¿qué otras preguntas me han surgido? Bien, ¿listo? Querido estudiante, te presente que estamos en el área de ciencia y tecnología y que todo tiene un proceso científico, ¿no es cierto? Primero, el planteo de la investigación a través de una pregunta. Y así vamos con respecto a las hipótesis y de ahí viene el plan de acción, es decir, lo que vas a indagar, lo que vas a analizar y te va a resultar unos datos. Estos datos obviamente lo vas a plantear a través de las preguntas que te dan y que te permiten desarrollar o visualizar mejor el tema. Una vez que hayas desarrollado en este instante tus respuestas, lo vas a comparar con las respuestas del principio, con las hipótesis, y vas a determinar si son verdaderas o son falsas. Bien, entonces el día de hoy hemos aprendido este proceso. Bien, querido estudiante, yo te felicito mucho. Bien, queridos estudiantes, te felicito una vez más. Ten presente que estamos avanzando un pasito en esta era del aprendizaje virtual. Bien, para ello ahora vamos a evaluar vuestros aprendizajes a través de la siguiente tabla de cotejo. Te sugiero que debas transcribir dicho cuadro en tu cuaderno o en hoja de reuso. Ten presentes los criterios. Planteé mis explicaciones iniciales de acuerdo con la pregunta de investigación relacionada con los saberes ancestrales y el conocimiento de la ciencia en el cuidado de la salud. Bien, es decir, ¿has hecho tus hipótesis? Bien, si lo has hecho, colócate un check en lo logré o anota qué dificultades tuviste, o así también qué necesitas para mejorar. Ahora, y después de haber respondido a las hipótesis, ¿elaboraste el plan de acción para la investigación? ¿Te acuerdas el cuadro? En donde tenías que anotar también los textos que vas a buscar para obviamente dar solución a la pregunta de investigación. Ten presente que no necesariamente tienen que ser libros, también puede ser, una vez más, y te lo repito, fuentes del internet, pero que sean totalmente confiables. Bien, y obviamente te sugiero que siempre lo busques en compañía de algún adulto o familiar de confianza. Ahora, al finalizar la indagación, diste nuevamente tus respuestas a la pregunta de investigación. Dicha respuesta con las hipótesis, ¿no es cierto? ¿Has hecho tu comparación? Entonces, comparé la información o datos que consulté para contrastarlas con mis posibles explicaciones y para argumentar mis explicaciones finales. Es decir, tu respuesta final con la respuesta del principio, ¿no? Del principio que tú desarrollaste, que vendría a ser tus hipótesis. ¿Has comparado? Si lo has hecho, colócate un check en lo logré. Si no lo has podido lograr, menciona qué dificultades tuviste o qué necesitas para mejorar. Bien, querido estudiante, una vez más te felicito y te presento que estamos los docentes para darte el acompañamiento necesario. Muy bien, queridos estudiantes, los felicito a todos por avanzar. Estamos, sí, avanzando un pasito más cada día. Bien, querido estudiante, ten presente que hacemos lo posible por darte la mejor explicación en cada actividad. De por sí, si tienes alguna duda, pregunta a tu profesora o profesor. Eso es muy importante, mantenerte conectado con cada uno de ellos. Y también es importante que envíes tus evidencias. Ello corrobora la base de las actividades por parte tuya, ¿sí?
Bien, querido estudiante, una vez más, no te olvides suscribirte al canal, danos un like y si puedes darle un clic en esa campanita para que sepas cuando le vemos un video de Aprendo en Casa. Conmigo será hasta la otra actividad. Nos vemos, chao.